Agradezco a nuestro Dios por la vida, por la salud que me concede hasta el día de hoy y el privilegio de poder conocerle a una temprana edad. Muy joven conocí al Señor. Él me ha aprobado, me ha bendecido, de todo hemos tenido junto a mi familia. Recuerdo en esto un gran testimonio que llevo, que me ha marcado a mi vida, de un hijo, de mi hijo, el único hijo, Gustavo, teniendo una edad de 9 años. Allí él fue muy inteligente, siempre era pegado a mí. Un día tener que llegar a nuestra iglesia, todos los días éramos los primeros en llegar allí. Cuando estaba tocando su acordeón en el servicio, sufrió una dura enfermedad. Bueno, cuando hay... No voy a poder hablar. Para nosotros fue una prueba muy grande que pasamos con mi hermano Gustavito. Hoy día queremos recordar el momento cual él sufrió esta enfermedad tan grande, tan grave, que en ese tiempo para nosotros era imposible, pero para Dios era todo posible ese día. Allí llegamos al hospital, los médicos de inmediato le conectaron los equipos, las máquinas, el oxígeno. Ahí ya iba sin aliento de vida, dio como un movimiento, como un salto, y allí siguió respirando nuevamente. No era menor lo que ocurría, era, según nuestro parecer y nuestro entender, era algo debido de muerte que le acontecía al niño. Y rápidamente entonces él fue llevado al centro asistencial acá y bueno, y desde ese momento, ¿verdad?, este niño quedó en manos de la ciencia, porque dice la palabra de Dios que en los postreros tiempos la ciencia aumentaría. Podemos ver que Dios nos ha dado una ciencia permitida por la mano, por la voluntad de Dios, para ayudar a la humanidad, para ayudar al necesitado. Y fue así como la ciencia hizo su parte importante, por supuesto, dentro de todo este tema, pero también limitada en algunos aspectos. De allí le detectaron de que era una enfermedad, un derrame cerebral, y aquí nada podían hacer. Fue derivado a Concepción. Mi esposa se fue en la ambulancia con él y yo me fui más atrás. Cuando llegué allí a Concepción, todavía nada habían hecho porque no había lugar para él. Llegaron otros enfermos más atrás enseguida y lo atendían a ellos porque ellos no venían tan graves. Y yo le decía, mi hijo llegó primero, ¿y por qué lo dejan a última hora? Y yo gritaba y desesperada, explicándole que por qué no atendían a mi hijo si había llegado él primero. Y la respuesta de ellos era eso, de que mi hijo no tenía vida y ellos querían salvarle la vida a los otros que no venían tan graves. De allí me recuerdo que a las 3, 4 de la mañana se desocupó una cama y ahí fue hospitalizado. Como a las 3, 4 de la tarde ya nos vinimos hacia Nacimiento porque nos quedaban 2 hijos acá pequeños. Y en Santa Juana había un grupo de evangelistas, como de 40 hermanos que venían de Victoria. Allí veníamos con mi esposa llorando. Nos preguntábamos por qué nos pasaba esto a nosotros. Y me acerqué allí a aquel grupo, de inmediato se reunieron todos y nosotros junto con ellos, sin conocer a alguno, y nos pusimos a hacer una oración al lado de la carretera. Cuando allí Dios usó un instrumento, usó un profeta y nos toma a mí y a mi esposa y nos dice, unidos los quiero. Esta enfermedad no es para muerte, sino para engrandecimiento de mi obra. Para los que no creen a mi palabra, crean a las obras que yo hago.
y nos mandó el Señor a ayunar por 15 días, a ungirlo por 15 días, a orar por 15 días. Y me dice que la oración tiene que ser de 12 a 1 de la noche. Y me mandó a predicar su palabra de norte a sur y de cordillera a mar, junto a mi hijo. Y si crees, me dices, verás la gloria de Dios. Nos dirigimos a Nacimiento y llegué a mi iglesia y le hice saber lo que el Señor pedía de la oración de 12 a 1 de la noche. Yo les dije, para tener que no ponerles carga a mis hermanos, todo lo que sean gustosos pueden hacerlo en sus hogares. Porque una oración de 12 a 1 de la noche es muy pesada después de una jornada de trabajo y muy difícil dejar su hogar a larga distancia y llegar a la iglesia. Pero el Señor dijo otra cosa. Al segundo día de oración se levanta nuevamente un profeta y dice: en la iglesia quiero a mis hijos, en la iglesia necesito a mis hijos, orando por esta petición. Fue así aquellos momentos muy hermosos. Quizás no había cansancio, no había hambre, no había sueño, no había nada, porque allí estábamos en un mandato del Señor. Allí se juntaban amigos y conocidos de diferentes iglesias. Llegamos a esa oración cuando quizás las personas que nos conocían, todos se adhirieron, todos fueron al dolor que estaba pasando. Nunca nosotros como padres quisiéramos vivirlo, quisiéramos pasarlo, pero que no estamos exentos de estos acontecimientos. Y a veces cuando uno menos lo piensa, están ahí presentes en nuestra vida. Yo soy una persona que desde mi infancia vi muchos prodigios, vi muchas sanidades divinas que el Señor hizo, ¿ya? Entonces, cuando sucedió lo que pasó con la familia Rifo, para mí realmente fue una prueba de Dios como líder de la iglesia. Yo era guía de obra, no era pastor, pero para mí fue una prueba. ¿Por qué? Porque como a mí siempre me gustó el movimiento espiritual, el movimiento pentecostal, la sanidad divina, entonces yo dije, esta gran prueba que sucedió a esta familia, este gran mal que ha sucedido, verdaderamente que es conocido por toda nuestra comuna, creo que nosotros como iglesia debemos de aunar fuerzas, aunar voluntades, poner todo lo que esté a nuestra parte, ir a la Biblia, ir a la palabra del Señor, reclamar las promesas al Señor para que el Señor se glorifique y Él pueda darnos una nueva experiencia a nosotros como iglesia. Porque una cosa es ver una sanidad divina cuando un hermano coloca las manos sobre un enfermo que viene con una enfermedad que también la puede sanar el médico, a lo mejor recetándole alguna medicina. Pero cuando la medicina declara desahuciada a una persona y dice no hay ninguna esperanza humana para que una persona se recupere, ahí entonces viene la única solución que nosotros y aquel que todavía no conoce al Señor puede tenerla, está a su alcance, y es la sanidad divina. Daba poca esperanza, pero nosotros como siervos de Dios, como aleluya, como siervos de Cristo, tenemos esa esperanza viva que Dios es el único que sana y salva. Acá estamos en pleno servicio en la iglesia. Y un día domingo me tocaba a mí hacer el servicio. Estaba el hermano René y me dice, Agustadito se desmayó. Entonces yo dejo el servicio, voy a ungirlo y pido auxilio para que me lo lleven al tiro del hospital. Y lo llevó tan fácil todo eso y ahí fue el motivo que lo enviaron a Concepción. Después de eso se supo que se había agravado, lo trasladaron a Concepción y nosotros como iglesia empezamos a orar. Y el Espíritu Santo entregó orar 15 días.
Y en esos 15 días me acuerdo muy bien que nos juntábamos muy de noche. El grupo era pero inmensurable, es decir, nos juntamos un montón de hermanos. El tema era hablar de cómo Dios nos iba a escuchar y todos teníamos la esperanza y teníamos la fe puesta en el Señor, que el Señor nos iba a dar respuesta. Y un día yo en ir a esa oración me encontré con una persona y me dijo, tanto que ora, me dijo, por ese joven, siendo que Dios se lo va a llevar. Y yo le dije, ¿cómo usted me puede decir eso? No, me dijo que se lo va a llevar. Y yo le dije, sabe que yo tengo toda la esperanza, porque ellos son una familia trabajadora, siempre han estado a la obra del Señor, y ese día venían de visitar una iglesia. Entonces le dije, yo pienso que Dios lo único que espera es que nosotros nos unamos, y éramos uno solo, buscábamos el rostro del Señor. En las noches las oraciones eran tan preciosas, y hacíamos grupo, porque veníamos de distintos sectores y era bien de noche. Pero había una fe y la confianza. En el segundo viaje que hice yo, ya estaba la oración prevista, se estaba haciendo. En caso de la llave de todas las cosas es la oración que nosotros pusimos por delante. Yo lloraba, yo clamaba y pedía a los médicos que por favor lo operaran. Ya pasan 4 días, 5, una semana y nada. Pero Dios hace todas las cosas como a Él le place, no como uno quiere. Allí me recuerdo que ya iban el día 12 y nada podían hacer los médicos porque mi hijo estaba allí sin esperanza de vida, estaba con sus ojos paralizados y abiertos, estaba sin mover una mano, un brazo, un pie, sin poder hacer nada, solamente las máquinas demostraban que había señales de vida. Lo subieron al segundo piso y lo conectaron con máquinas por todos lados, su cuerpito, todo conectados con máquinas. Y de ahí ya yo me sentí más conforme, más contenta, porque veía funcionar las máquinas y yo no sé, pues, la alegría mía de que mi hijo se iba a recuperar. Cuando mi hermano Juanito Rifo, mi hermano Juan, llega a nuestra iglesia con esta petición, que ya era conocida en toda nuestra comuna, a mí no sé, para mí fue un desafío, y lo digo de todo corazón, fue un gran desafío como un joven líder de la iglesia, digamos, porque hacía muy poquito tiempo que yo estaba al frente de la iglesia. Nuestra iglesia siempre se caracterizó por ser una iglesia de oración, por ser una iglesia que le creía al Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros supimos que su hijo, Gustavo, estaba desahuciado en Concepción por una enfermedad que científicamente no me acuerdo el nombre, pero en el fondo es un derrame cerebral. Y no había, según la medicina, no había escapatoria para él. Y si hubiera un milagro de la medicina, iba a quedar con secuelas para el resto de su vida. Pero nosotros tenemos un Dios que nos dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces, yo insté a la iglesia a que creyéramos en ese Dios que nos decía esas palabras. Y vi en mi hermano Juan que él venía, si bien por un lado con una aflicción en su corazón, sin embargo, por otro lado, él venía con una fe. Empezó a mover una mano, a mover un brazo, empezó a gritar, empezó a dar señales de vida. Tranquilo, hijo, esté tranquilito, por favor. Ay, hijo. Tranquilo. Su nombre glorificado por sus hijos, Señor. Señorita Esther, puede avisar al médico que venga. Su poder, su glorifique, su poder, su Hijo, Padre, Santo, y puede ser, Señor. Fue así el día 12, el 13, el 14 y el día 15
En la última oración, quizás hicimos aquí en nuestra iglesia, porque orábamos de 12 a 1 de la noche, al otro día de 6 a 7 de la mañana, y presentamos el ayuno y nos dirigíamos a Concepción. Cuando llegué ya, ahí ya había sido mi hijo cambiado de la UCI a otra sala, y cuando llego, los niños que estaban con él me dicen: su hijo se llama Gustavo y tiene hambre. Cuando yo voy a verlo, estaba ahí con las máquinas en las piernas, en los brazos, en el pecho, quizás en su nariz, en su boca, lleno de máquinas. Y al verme, yo le pregunto: hijo, ¿me conoce? Y él me dice: papá, me dice, tengo hambre, ¿dónde estoy? Fue una oración tan grande que era como la iglesia primera, todos unidos orando en ese día. Y allí, al llegar a cumplir esos 15 días de oración, y al terminar nuestra oración acá nosotros, nos avisan que mi hermano Gustavo allí se paraba de la camilla, de aquella camilla donde mi hermano recobró su vida nuevamente. Para nosotros es su vida. Y era muy hermoso en la comunión que se logró de nosotros, el sentir la necesidad de que el Señor le sanara. Para nosotros era algo especial. Yo le decía al Señor: yo quiero un milagro, para que la gente, por estos incrédulos que no creen, precisamente por el comentario que esa persona me había hecho, para que los que no creen, Señor, en ti, en tu palabra, crean a las obras que tú haces. Porque dice la Escritura que hay personas que no van a creer a la palabra, pero van a creer a las obras que Él realiza. A nosotros los sirvió mucho, como Dios lo levantó y lo fortaleció. Y yo quiero decirle a Gustavito hoy día, ¿a dónde lo tiene Dios? En un gran nivel. Le dio su cerebro, le dio para que te recuperaste completamente. Podía haber quedado a lo mejor, pero Dios es grande. A los 18 días tenía que ser intervenido por los médicos. Pero yo ya me costó tanto con mi esposa de poder firmar la operación, porque los médicos no nos daban señales de vida. Si se operan, no aseguraban si quedaba bien, porque decían de 100 uno puede volver a la vida, sino que quedaban con enfermedades, con secuelas. Y allí, cuando ya despertó, yo dije: no quiero que lo operen. Recuerdo que el día 17 lo raparon al 0, porque el día 18 tenía que entrar a operaciones. Pero aquí donde está lo grande, aquí donde está la obediencia, si nosotros oramos los 15 días, el 16 lo encontré en novedad de vida, que Dios no había respondido a la oración. Allí me quedé en Concepción, porque de aquí llegaba muy tarde en la casa de un hermano. Hicimos la última oración de 12 a 1, y en ese momento Dios usó un profeta de nuevo y me dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Me dice: nada podrán hacer los médicos en mi hijo. Y allí, si esta profecía no se cumple, que el sol se detenga. Me dio la fe que nada iba a nacer, y nuestro clamor y todo el pueblo, porque todas las iglesias en diferentes lugares, en Concepción, en Curanilahue, en Cañete, en Chillán, en Angol, en diferentes partes, porque nosotros éramos muy conocidos en diferentes iglesias, todos orando. Y allí al otro día, cuando llego a las 8 de la mañana, todavía llegamos, ya las camillas estaban, 10 camillas me recuerdo que estaban en el proceso para ser operados, y las puras camillas y sus nombres. Luego salió uno, luego salió otro de esa sala, y nosotros esperando afuera. Cuando sale el doctor que iba a operar a mi hijo, sale con todo su documento en las manos y me dice: ¿usted es el papá de Gustavo? Y sí, le dije yo. Me dice: su hijo no va a ser operado. Ahí fue cuando con mi esposa nos abrazamos y glorificábamos a Dios, porque Dios lo había dado por 3 veces las profecías de diferentes lugares, y que tuviéramos la fe de que nada iban a poder hacer los médicos.
Y allí le dieron 10 días más para observarlo. Le sacaron resonancia magnética, le sacaron escáner de nuevo y querían intervenir a operar, que fuera operado para ellos tener seguridad. Pero ahí nosotros pudimos toda la fe y dijimos no queremos que sea operado. Entonces ahí fue cuando los médicos dijeron, bueno, ¿y para qué? Está aquí. Si tu Dios te lo sanó, ¿para qué está aquí? Nos firmas y te lo llevas. Y nosotros pusimos toda la fe en el Señor y Él le devolvió la vida. Porque lo único que digo es que Dios es grande en amor y lo hemos visto superar, que Dios le estaba ayudando en todos sus estudios y yo creo que ha ido saliendo hermano Gustavo. Yo he visto muchos milagros, pero uno de esa índole donde se movió un pueblo, se movió una comunidad, no solo nosotros, el ejército, se movió una comunidad y todos orábamos y subíamos a un colectivo y el tema era la oración que estábamos haciendo, la petición que le teníamos al Señor en respecto, cierto, de este joven, que el Señor lo sanara, y gloria a Dios porque Él lo hizo. Y para mí lo más grande es que no quedó una secuela de ese lapso, cierto, de esa enfermedad que Él tuvo, donde se supone que quedan con retardos, con situaciones, y Dios hizo la obra. Y dice que cuando Dios sana, sana para siempre. Y fuimos con varios de mis hermanos a encontrarlos en la ruta, ¿verdad? Nacimiento Concepción, algunos kilómetros pedaleamos para ir a encontrarlo, a Gustavito, y creo que todos lloramos cuando tuvimos el encuentro, cuando venía. Lloramos, pero no de tristeza, sino que era un llanto de alegría, un llanto de gozo, un llanto de gratitud, un llanto y una expresión de agradecimiento primeramente a nuestro Dios, porque Dios le prolongó los días de vida a este niño. Nosotros no callamos en las iglesias, la pura verdad que en las iglesias, Santa Fe, tantas iglesias que oramos por él, y hoy día somos felices al verle sano, salvo y alabando a este Dios que vive y reina para siempre. Yo pienso que no hay quien pueda callar, no hay quien pueda decir, cortar sus palabras. No hay palabras a lo mejor para tener que hablar la certeza de Dios, pero Cristo los coloca palabras porque hemos visto tantas maravillas. Pero ahora como esta, yo no he visto jamás. Pero agradezco a mi Señor que he visto este gran milagro y tengo esta gran oportunidad de donde quiere que vaya, donde quiere que esté, en la vigilia o en campaña que he estado, Dios me ha dado la oportunidad para alabarle y dar testimonio de este gran milagro que hizo mi Señor. Y así, bueno, en este día agradezco a nuestro Dios porque Él, lo que los mandó, lo pudimos hacer y decirle, ¿cierto?, a muchos de mis amigos, a muchos de mis hermanos que están desahuciados los médicos, que Dios es el dador de la vida. Él dice en su palabra que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y nuestro hijo ha sido hasta hoy día, para mi familia, mi esposa y mis 2 hijas, ha sido de gran bendición y para muchos jóvenes. Y eso es el orgullo que llevo y espero que Dios sea bendiciéndole a toda mi familia, como a todos los que puedan, ¿cierto?, ser llamados del Señor, porque en Él está la última palabra. Y gracias por todo lo que Dios ha hecho para con nosotros hasta el día de hoy. Bueno, y aquí estoy. Lo que les puedo contar y que lo que yo recuerdo de aquel momento cuando ingresé a Pabellón el día 18, yo me recuperé el día 16, mi padre oró los 15 días, ayunó los 15 días y me ungió los 15 días y Dios respondió lo que Él había prometido. Orarás 15 días y si quieres verás la gloria de Dios. El día 16 sané. El día 18 me iban a operar. Yo recuerdo que ingresé a Pabellón y estuve toda la mañana. Veía las luces, era súper chiquitito, tenía harto miedo. Recuerdo que entraron muchos médicos, me tomaban la presión
y hacían cosas que ellos sabían, yo no tenía idea de nada. Y siempre yo les preguntaba a cada uno de los que entraban, ¿me va a doler? ¿Va a durar harto? Y ellos me respondían que yo iba a dormir. Siempre me trataban de decir de que iba a estar bien. Estuve toda la mañana ahí y nunca me operaban. Entonces yo decía, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Y lo que realmente estaba pasando era que en otra sala, en otro lugar, estaban todos los doctores que me iban a operar, de brazos cruzados y explicándose de que por qué yo estaba sano. En el día anterior me habían sacado una resonancia magnética y yo aparecía sano. Y los doctores nos explicaban cómo. Y estaba mi padre y ellos. Entonces ahí se tomó la decisión de darme algunos días más de observación y para luego tomar una decisión. Y la voluntad de Dios fue de que no me operaran hasta el día de hoy. Ya han pasado 13 años y los doctores no lo pueden creer. No me operaron, no me tocaron mi cabeza. Estuve 12 días con los ojos abiertos sin cerrarlo. Me sacaron 4 telas de mis ojos. Hoy en la actualidad los doctores dicen que tengo la mitad de mi vista muerta, pero yo veo. Me dieron lentes, me los saqué y aquí estoy para testificar de que Dios es grande y poderoso y que Él existe y está entre medio de nosotros. Dios nos dice a nosotros, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, mi mensaje que yo les doy a ustedes es que nos acerquemos más a Dios, que creamos. Dice Él que ¿acaso no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces le motivo yo a que creas en Él, que confíe en Él. Bienaventurados son los que confían en Él. Acerquémonos más a Dios y Dios nos va a responder. Esa es mi motivación que yo les doy y espero que este video sea de gran bendición para ustedes y aumenten su fe. Dice la palabra de Dios que si no creen a mi palabra, a las obras creerán. Y estas serán las señales que llevarán mis hijos. Y este es el testimonio que hoy llevo en mi vida para demostrarle a usted y recordarle de que Dios existe, es grande y poderoso.
fallado, has cumplido, Señor.